Ejercicio número 40 nos dan un triángulo ABC y nos dibujan algunas líneas dentro del triángulo y nos dan algunas relaciones. Nos dicen que DE es paralelo a AB, o sea, tengo como esas dos bases paralelas, y tengo que FD, que es esa como diagonal, es paralela a BC, que es el lado del triángulo. Ya, todo esto lo hacen para que nosotros podamos establecer relaciones entre los ángulos dentro del mismo triángulo, porque tenemos que recordar que líneas paralelas forman un mismo ángulo con una recta que las cruza, ¿sí? Entonces nos preguntan cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Entonces, si se fijan, en las proposiciones no, nos hablan de semejanza. Y en este caso, como tenemos paralelismo y los triángulos son todos de distintos tamaños, lo que más nos conviene es poder establecer relaciones mediante los ángulos, ¿sí? Si yo puedo, bueno, hay varios criterios para ver semejanza entre triángulos, pero la de ángulos es como la más rápida en estos casos, porque no tengo ninguna medida de lado, por ejemplo. Solo voy a poder saber cosas con los ángulos. Y para saber cosas con los ángulos, yo tengo que empezar a darle nombres a los ángulos y ver cuáles se repiten, ¿ya? Por ejemplo, por convención, en el lado A, uno siempre, o sea, en el vértice A uno siempre pone ángulo alfa, ¿ya? Ahora, si se fijan, DE, que es esta recta de acá, con esta recta de acá, son paralelas. Entonces, si se fijan, el lado CA las cruza a los dos. Entonces, el ángulo alfa también tiene que estar acá, ¿ya? Entonces, en el B, digamos beta, que siempre uno pone beta en el vértice B, y por la misma razón, acá arriba también es beta, ¿ya? Entonces digamos que este ángulo de acá arriba es gamma, ya como para completar los nombres. Eso de ahí es gamma. Entonces, ahora, ¿qué otras cosas puedo saber? Bueno, como FD es paralelo a BC, FD, que son los lados que están así como en diagonal, si se fijan, como acá arriba es gamma, este de acá es gamma, este de acá tiene que ser gamma, ¿sí? Porque uno puede como girar el triángulo y mirarlo, eso es más fácil para ustedes. Entonces, este ángulo de aquí tiene que ser gamma, ¿ya? A ver, ese de ahí, a ver, así sí me queda mejor dibujado, ya, gamma. Entonces, ahora si se fijan, como alfa, beta y gamma son los ángulos del triángulo más grande, ¿sí? Alfa, beta y gamma, tienen que sumar 180. Ahora, si se fijan aquí en el punto D tengo alfa, tengo beta, o sea, tengo gamma, entonces necesariamente este de aquí tiene que ser beta, porque como están en una recta, tienen que sumar 180. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa puedo saber yo? Bueno, como este de acá es beta, este de acá tiene que ser beta, ¿ya? Porque recordemos que DE es paralelo a CB, entonces se tiene que cumplir de esa forma. Ya voy a borrar lo que sobra, borré mucho. Entonces, alfa, beta y gamma. Ya. Entonces, eso es todo lo que yo puedo rescatar. Yo no puedo saber más. Hay varios ángulos que no los puedo saber a partir de las relaciones que me dicen, así que, no hay que inventar. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Ahora me dicen que los triángulos DFE y ABC son semejantes. Es súper importante el orden en el que me los dicen. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es anotar los ángulos en el orden de los vértices que me los dicen. Y si los ángulos coinciden, estos dos triángulos van a ser semejantes. En el primero me dicen que el triángulo DFE, si se fijan, los ángulos son beta y los otros dos no los sé. ¿Ya? Así que aquí estamos en un gran problema. ¿Y qué pasa en el triángulo ABC? ABC, en ese orden tengo los ángulos alfa, beta y gamma. Y entonces de partida no van a poder ser semejantes porque el primer ángulo es beta y el primer ángulo en el otro es alfa, entonces no son semejantes. Y además no tengo información sobre el triángulo de FE, así que esa la descarto, esa no es cierta. La siguiente, me dicen que el triángulo AFD, en ese orden, AFD es alfa, beta, gamma. Recuerden que seguimos los ángulos en el orden de los vértices. Y son semejantes con el triángulo DEC. DEC en ese orden es alfa, beta, gamma. Entonces el criterio ángulo-ángulo me dice que eso es cierto. Finalmente, en el último me dicen que el triángulo ABC, que es alfa, beta, gamma, es semejante con FBE. FBE, si se fijan, tampoco tengo toda la información, así que esa tampoco la puedo saber. Así que la alternativa correcta sería solo 2, que es la alternativa B.